Habíamos ya comentado que el libro de Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles, no es precisamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino podríamos llamarlo más bien el libro de los Hechos del Espíritu de Dios, o el libro de los Hechos de Cristo en la Iglesia. Este libro habíamos comentado, cubre un periodo aproximadamente de 30 años de historia. Y es un relato emocionante del nacimiento y del crecimiento del día que comenzó la Iglesia de Cristo o el cristianismo. Nosotros vemos que las bendiciones y los problemas en esta iglesia iban de la mano. Y el Espíritu Santo utiliza a ambos, tanto las bendiciones derramadas por así como también nuestros pecados, nuestros conflictos, para que la obra de Dios sea llevada a cabo, los propósitos de Dios sea llevado a cabo en la iglesia. El verdadero actor en el libro de los Hechos es el Espíritu Santo. Es el que ha inspirado a Lucas para que este historiador pudiera recoger toda aquella documentación, toda aquella historia, para ponerlo por escrito. Y allí podemos ver y leer este libro. En largas porciones podemos ver el poder del Espíritu Santo actuando de principio a fin. Vemos que los judíos, vemos que los gentiles, vemos que los gobernadores, vemos allí la historia de los reyes, el mar, vemos las tempestades, y todos son impotentes ante el avance del Evangelio de Jesucristo. Y esa es la piedra angular del libro, es el progreso triunfante de la Iglesia de Dios. En el libro se ve la fundación de las diferentes iglesias en diferentes regiones, tanto por Pablo como por Pedro, como por los apóstoles también. Y en las epístolas vemos su vida y vemos también sus problemas allí manifestados. En este libro podemos ver la verdadera vida, en la medida en que el Espíritu Santo da ese poder a medida que se va predicando el Evangelio. Vemos que este Espíritu promueve el amor por los hermanos y también es el que guía e instruye en todas las áreas de la vida a aquellos que se congregan juntos, tanto en una ciudad como otra. Por esta razón se trata de un libro tan vital para nuestros días de hoy, para la vida de la iglesia, para la vida del creyente. En Hechos se ve que la iglesia dependía completamente de Dios. Completamente de Dios la iglesia estaba sostenida. Buscó la iglesia en oración la voluntad de Dios. Y por consiguiente el Señor añadía a la iglesia a todos aquellos que iban siendo salvos cada día. Hoy no es diferente. Hoy se necesita igualmente la determinación de venir a obedecer a Jesús y a propagar el Evangelio a un nivel mundial, como bien Él le ordenó a su iglesia. Todo esto no significa que la iglesia de Hechos era una iglesia perfecta y era una iglesia libre de contiendas. No, no es así. Allí vemos en el capítulo 6 que hubo celos y los dirigentes tuvieron también diferencia de opinión cuando llegaron a ser muy agudas y contenciosas. Lo vemos allí en Hechos 15. Vemos también el engaño en la mentira por medio de Ananías y Zafira allí en Hechos capítulo 5. Pero Dios no permitió que las debilidades de los hombres dominaran el escenario o que nublaran el asunto principal y estropearan la obra irremediablemente. La iglesia de Hechos no era perfecta, pero sí era una iglesia que manifestaba el poder de Dios en sus vidas. No dejó de tener sus faltas, pero era una iglesia fiel ante Dios. El libro que tenemos por delante es una historia especial acerca del inicio y la extensión de la iglesia de Jesucristo. Nosotros estamos todavía en el capítulo 2. Este es el mensaje número 14. Si no me equivoco, que ya tenemos acerca de este libro, y recién vamos por el capítulo 2, considerando el fruto del poder del Espíritu Santo y del Evangelio de Jesucristo. Allí estábamos nosotros, allí nos hemos quedado. ¿Cuáles fueron esos frutos que nosotros empezamos a mirar en la iglesia, que se manifestaba en esos que habían creído la palabra, que habían recibido la palabra y que habían recibido el Evangelio? Dice en el capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas eran 4 manifestaciones o características principales que nosotros vemos en esa iglesia, en el comienzo de la iglesia.
4 cosas en las que ellos perseveraban día tras día. Habíamos ya considerado que la vida de la iglesia, bajo el poder del Evangelio, bajo el poder de la vida del Espíritu de Dios, tiene una serie de características que vamos a ir viéndola más adelante incluso. Pero la primera que nosotros ya habíamos considerado es una vida caracterizada y unas indicaciones que iban dirigidas hacia el estudio de las doctrinas de los apóstoles. Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta es una de las características principales de la Iglesia de Cristo, que persevera en la verdad del Evangelio, en estar centrados en lo que los apóstoles habían enseñado, que a su vez lo recibieron ellos, los apóstoles, de parte del mismo Señor Jesucristo. Y continuamente, dice otra traducción, perseveraban, se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. La frase "y continuamente se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles" apunta al fervor, apunta a la dedicación de estos primeros convertidos al cristianismo, como ellos se dedicaban de una manera voluntaria, perseverante, en aprender, en estar continuamente en esas enseñanzas que los apóstoles hacían llegar a ellos. Con toda decisión y firmeza ellos buscaban a los apóstoles para que les instruyeran en el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús había ordenado a su grupo de seguidores a ser maestros de estos aprendices que iban a ser parte de la iglesia de Cristo. En Mateo capítulo 28, versículo 20 leemos: "Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo". Y en el versículo 20 dice: enseñándoles, esta fue la encomienda a los apóstoles, que guarden todas las cosas que yo he mandado. Allí estaban los apóstoles, enseñando a estos discípulos, a estos aprendices, las cosas que Cristo les había ya enseñado. Durante su ministerio terrenal, Jesús enseñó con autoridad y no como los maestros de la ley de su tiempo. Y antes de su ascensión, Él delegó esa misma autoridad a sus apóstoles que hablaron en su nombre en la iglesia. El término enseñanza, en un sentido amplio, se refiere a las buenas nuevas de todo lo que Jesús dijo e hizo. Es el hacer discípulos. Es un término amplio. Ir y proclamar el Evangelio a todas las naciones haciendo discípulos. Esa enseñanza es un término amplio. Pero en un sentido restringido, los apóstoles fueron ocupados en el trabajo de la enseñanza del Evangelio oral a los convertidos que estaban también dentro de la iglesia, a quienes Lucas llama en hecho sus discípulos, los aprendices, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es un término general, como también es un término restringido allí en la iglesia. Suponemos que esta enseñanza fue dada especialmente en servicios de adoración pública. Allí estaban los apóstoles enseñándole públicamente, como vemos más adelante, por ejemplo, en el templo estaban ellos día tras día, todos los días, aprendiendo de los apóstoles en esta adoración pública. Los apóstoles enseñaron este evangelio en sus predicaciones. Eso, en esa primera característica, en donde vemos que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero ahora vamos a hablar acerca de la segunda característica que vemos en este versículo 42. La segunda característica es que perseveraban también en la comunión de los santos. Vamos a meditar un poco en esto. ¿Cómo era la comunión cristiana? ¿Cómo era la comunión que ellos tenían unos con los otros? ¿Qué clase de vínculo surgió para que ellos anduvieran de esta manera? ¿De qué se trata ese vínculo que tenían ellos, esa comunión? ¿Qué vínculos surgieron a raíz de esta obra que el Espíritu Santo hizo en el corazón de cada uno de ellos? ¿Qué vínculo surge bajo esa nueva creación de Dios? Dice en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Dice en el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos, y escuchen, y tenían en común todas las cosas. La comunión es un término que significa tener en común. Esa es la descripción más directa. Tener comunión es tener cosas en común. Un término muy usado en este libro es comunión, que traducido en el griego es koinonia. Koinonia significa comunión.
Esta palabra está muy de moda en la actualidad. Nosotros podemos escuchar esta palabra generalmente en nuestras conversaciones, pero creo que nosotros abusamos mucho de ella sin tener en cuenta lo que realmente significa esta palabra comunión. Esta palabra es muy popular entre los que apoyan lo que se denomina, por ejemplo, el movimiento ecuménico. ¿Qué es esto? ¿Qué es el movimiento ecuménico? Y les voy a leer una definición acerca de lo que es el ecumenismo. El ecumenismo es la tendencia a un movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos. Es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas históricas, separadas desde las grandes cismas. Del griego se pronuncia oukimeni, que significa tierra habitada. Ecumeni significa tierra habitada. Si bien el término ecumené se utilizó desde los tiempos del Imperio Romano para expresar la totalidad de las tierras conquistadas. El mundo como unidad, en la actualidad la palabra ecumenismo tiene un significado eminentemente religioso, pero en lo antiguo era las tierras conquistadas y que se unan todas estas tierras conquistadas. Y es usada también para aludir a los movimientos existentes en el seno del cristianismo, cuyo propósito consiste en la unificación de las distintas denominaciones cristianas que se hallan separadas por cuestiones de doctrina, de historia, de tradición o de práctica. Pero se ha extendido tanto esta palabra que se busca ya la unidad de diferentes religiones, de todas las religiones, sea cual fuera la religión. Todos somos hijos de Dios, por tanto debemos tener comunión unos con otros, como hermanos que somos. Los que promueven el ecumenismo no les interesa la doctrina. No les importa la doctrina. Ellos dicen la doctrina no importa, porque la doctrina lo que hace es dividirnos a nosotros. Por tanto, no hablemos de doctrina. No la necesitamos. Lo que necesitamos es la comunión entre unos y otros. Hoy en día hay muchas nociones extrañas acerca de lo que constituye la verdadera comunión cristiana. La palabra comunión, o lo que es tener comunión, como vamos a ir viendo, significa una unidad muy profunda. Una unidad muy profunda. Y existe una diferencia abismal entre la unidad en esta comunión o una coalición. No podemos asegurar que cuando se está en una coalición es lo mismo que estar en comunión o estar en una unidad profunda. No es lo mismo coalición que comunión. Podemos decir que hay una coalición política, pero no quiere decir que haya una unidad en esa coalición política, sino más bien un mero acercamiento que es simplemente temporal. Pero eso no es comunión. La coalición, el ecumenismo, es una especie de relación donde todo queda solamente en la superficie. Y en el fondo lo único que solo hay es desunión y división. Ellos son diferentes, ellos tienen cosas diferentes, ellos piensan de manera diferente, tienen una ideología diferente, pero aún así ellos quieren mantener una comunión superficial. Pero eso no es comunión, eso es simplemente una coalición. Hoy existe algo como coalición por el Evangelio. No sé si lo has escuchado alguna vez. Se trata de líderes cristianos de muchas iglesias que se han juntado para enseñar acerca de la Biblia, acerca de la vida de la iglesia, acerca de la vida del Evangelio, acerca de la palabra de Dios misma. Y podemos ver lo peligroso de estar codeando con pastores de iglesias o con conferencistas donde están introduciendo herejías en la propia iglesia. Y yo no sé si no se están dando cuenta, pero lo cierto es que es muy peligroso para las iglesias de Cristo esta cierta unión o este tipo de comunión que se establece con un cierto sector. La iglesia tiene que tener cuidado con quién se codea, con quién se sienta a aprender la palabra de Dios. Eso no es comunión, eso es una coalición. Vamos y compartimos lo que conocemos y mucha información allí es errada. Y eso es muy peligroso para la iglesia. Es imposible que nosotros tengamos comunión, por ejemplo, con aquellos de los que nosotros nos hemos separado por causa del error. Nos hemos separado
por causa del error, y es muy difícil o es imposible poder decir que nosotros podamos tener este tipo de comunión ya con ellos. No estoy diciendo que no tengamos relación, no estamos diciendo que no tengamos cierta empatía, pero esta comunión ya no la podemos tener con aquellos que nos hemos separado por causa del error. Aquellos que no están dispuestos a recibir la enseñanza de los apóstoles como nosotros hemos sido enseñados por el Señor. Tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Es muy común escuchar a la gente decir, no importa lo que la gente crea mientras nosotros estemos juntos. Católicos, romanos, protestantes, evangélicos, bautistas, conservadores, ortodoxos, judíos, etc. Todos juntos, no importa de qué denominación tú seas. Las diferencias que podemos llegar a tener carecen de importancia. ¿Por qué? Porque todos somos uno en Dios. Unámonos todos, quizás aún aquellos que pertenecen a cualquiera de las religiones del mundo. Tengamos un gran congreso mundial, hagamos una amalgama de todas las religiones. Y resulta que el mundo está allí afuera mirando esto y resulta que se ríe de todos nosotros. Y lo hace con razón. Y esto es sin duda una gran piedra de tropiezo para mucha gente al acercarse a la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. No se la identifica a la verdadera iglesia así. Sus características espirituales están entretapadas con todas esas unidades que se han hecho, mezclada con otro tipo de comuniones, con otro tipo de relaciones o coaliciones. Porque esto no es el cristianismo. Esto no es la unidad que Cristo ganó para aquellos a los cuales salvó. Las ideas que tiene la gente acerca de lo que es la comunión pueden ser bastante erradas, hermanos. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Algunos piensan puramente en términos sociales, que podemos socializarnos unos con otros. Algunos piensan que la comunión significa tomar juntos una taza de café y charlar acerca de ciertos asuntos, del trabajo, de la política, y cuando se termina la charla, se cree que ha habido comunión entre ambos. Y no fue así. Otros piensan en la comunión en estos términos. Al final del culto, o durante del mismo culto, dice el predicador, ahora tenéis que tener comunión unos con otros. Y manda que todos estrechen sus manos con los que están sentados uno al lado del otro. Que se abracen, que se besen. Y el predicador dice, qué maravillosa comunión tiene esta iglesia. Dice el predicador. Estas son las ideas de algunas personas acerca de la comunión. Se cree que es una amistad superficial, una simpatía que podemos llegar a tener unos con otros, jovialidad. Pero considerarla en estos términos, lo que estamos haciendo es degradar la palabra comunión que encontramos aquí en Hechos de los Apóstoles. El que un hombre o una mujer sea agradable con otro, que sea afable, que sea amable, no implica que puedas tener comunión con él o comunión con ella. Puedes pasar el día entero con esa persona y quizás no tener siquiera una disputa o una discusión con ella, pero no haber tenido ni un segundo de comunión. La comunión no es socializar ni pasar un buen rato con alguien. Eso no es la comunión que encontramos aquí en este pasaje de Hechos 2. Y esas personas que van saltando de una iglesia local a otra, creen que están buscando la verdadera comunión con las personas, cuando lo único que buscan es encontrar personas que sean más compatibles al carácter de ellos. Encontrar personas que les caigan bien, que les sirvan a ellos y que no discutan de asuntos de la vida o que puedan llegar a molestarlos a ellos cuando hablan de doctrina. Y no buscan la verdadera comunión cristiana. No lo hacen. Porque quizás no la conozcan o quizás nunca la hayan experimentado verdaderamente. La palabra comunión, koinonía en el griego, es el tener en común todas las cosas. Todas las cosas. Habla de un compañerismo. Es la misma parte, estoy dando una definición, es la misma parte que uno tiene en cualquier cosa. Es la participación profunda. Es un compañerismo reconocido
y gozado. Y se usa de las experiencias e intereses comunes que tienen esos cristianos. Y esta es simplemente una definición simple. Ya vamos a ir avanzando y vamos viendo qué significa realmente esta comunión en la iglesia. Pero tenemos textos, esta palabra comunión, nosotros la encontramos en contextos como lo siguiente. Escucha, esta palabra comunión la encontramos en contextos en el conocimiento del Hijo de Dios. La encontramos también de compartir en la conciencia de los afectos acerca de su sangre derramada y de su muerte. De la participación de lo que se deriva del Espíritu Santo. Encontramos esta palabra comunión de la participación de los sufrimientos de Cristo. Tenemos comunión en la participación de los sufrimientos de Cristo. De la imposibilidad de la comunión entre la luz y las tinieblas. Participamos de esa comunión. De los resultados de tener la misma fe. ¿Qué resultado tiene o da la fe de Cristo a una persona? Ahí está esa comunión entre esos dos. Comparten los resultados, los mismos resultados de esa fe. En el mismo entendimiento y provecho de la cena del Señor. Lo vemos un poco más adelante. Ellos perseveraban en el partimiento del pan. Tienen comunión en la adoración de Dios. Comparten la misma idea traída de la Biblia acerca de cómo debemos adorar a Dios. La comunión en la misma verdad, por supuesto, en el Evangelio de Jesucristo. Comunión en la ayuda mutua, tanto en lo espiritual como también en lo material. Ellos comparten esa comunión. Y etcétera. No se trata de reunirse de forma ocasional en un templo o en la iglesia para estrecharse las manos al final del culto y irse después cada uno a su casa. Eso no es una iglesia. Ahí no intervienen comunión alguna. La verdadera comunión nunca es superficial, sino que es profunda y es vital en una iglesia. Tal es así que nosotros tenemos o vemos en la Biblia que ésta declara uno de los medios de gracia es la comunión entre los santos. Así que miren qué vital que es esta comunión y qué no superficial puede ser en la iglesia. Se convierte en el principal aspecto de la vida del creyente en el cuerpo de Jesucristo. Cuando las personas se convierten en cristianos, en verdaderos seguidores de Cristo, estos se hacen uno en Cristo. Se hacen uno en Cristo. Entran en una comunidad muy diferente a todo lo que ellos habían conocido antes. Ahora están juntos en una misma familia y se encuentran unidos por ciertos lazos que son indisolubles ya en este mundo. Ya sus lazos pasan a ser eternos. Ya nunca más esa comunión será interrumpida, será rota, porque están en Cristo, son uno en Cristo. Para que podamos entender mejor esto, veamos un ejemplo en las Escrituras. En una ocasión, nuestro Señor Jesucristo expuso de forma muy sencilla en un pasaje, Marcos capítulo 10, versículo 27, el Señor Jesucristo expuso de una forma muy sencilla lo que significa tener esta comunión. Marcos capítulo 10. Jesús había estado hablando con un joven rico de cierto asunto, que dice el final de la charla que este hombre se fue triste después de la conversación que él tuvo con Cristo, porque no podía cumplir lo que el Señor demandaba de él. ¿Y qué es lo que el Señor demandaba de él? Entregar todo su dinero y dárselo a los pobres. Y podemos leer allí en Marcos capítulo 10, versículo 27. Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Acá Cristo está hablando de la comunión.
Está hablando de la comunión, está ofreciendo una comunión. Si dejas a tu padre o madre o mujer o hijos terrenales por mí, dice Cristo, tendrás padre y madre y hermanos y hermanas, madres e hijos 100 veces más en esta vida presente. Es decir, tendrás una nueva familia. Esto es lo que se quiere decir con el término comunión. Y esto puede ser o solo puede ser cierto en la iglesia de Jesucristo. Es como si el Señor Jesucristo dijera a este joven lo siguiente: si tú estás dispuesto a dejar a un lado todas tus relaciones terrenales, si tú estás dispuesto a abandonar toda especie de relación que tú tienes con tus posesiones materiales, si tú estás dispuesto a despojarte de todas esas cosas como si tú las regalaras a los pobres y me siguierais a mí y viniereis a mí, yo no solo te prometo, sino que te haré experimentar una comunión tal conmigo y con los que están conmigo que no tiene comparación a ninguna relación que tú hayas tenido con nada en este mundo. Eso es lo que le está proponiendo el Señor Jesucristo a este joven. 100 veces más ahora en este mundo, casa, hermanos, hermanas, madres e hijos. Ya no tendrás necesidad de andar en la comunión superficial con tus cosas y con los tuyos, en un mundo superficial, sino que experimentarás una profunda comunión con Dios y con los que siguen a su Hijo Jesucristo. Y esto nos lleva a declarar que la comunión de los santos se deriva de una comunión con Dios. La comunión de los santos se deriva de una comunión con Dios. Primero, la comunión se produce con Dios. Con Dios. La comunión es el tener en común todas las cosas, pero primeramente con Dios. Tener todo en común con Dios, primeramente. Tener comunión con Dios en su vida. Ser llamados a participar con Dios en la vida eterna. A participar con el Señor Jesucristo. En la oración de Cristo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 24, dice: Padre, aquí está el Señor orando a Dios. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Padre, donde yo estoy, allí yo quiero compartir mi sitio con ellos. Que ellos estén conmigo y vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde la fundación del mundo. Es participar con el Señor Jesucristo. Tener esta comunión con Dios es participar con el Señor Jesucristo. Padre, donde yo esté, yo quiero que ellos estén conmigo, participando de eso que tú me das. En 1 Juan capítulo 3, versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es compartir con Cristo. Es tener comunión con Jesucristo, participar de la vida del Señor Jesucristo, es ser semejantes a Él, es tener la mente de Cristo. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza de Dios. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, por medio de esas preciosas promesas de Dios, llegasteis a ser participantes de la naturaleza de Dios. Es eso, hermanos. Esa es la comunión con Dios. Es llegar a tener la naturaleza de Dios, ser participante de la naturaleza de Dios. Así nos creó Dios, a su imagen y semejanza, pero nosotros hemos caído de esa posición a causa de nuestros pecados. Hemos sido excluidos de esa gloria y de esa comunión que teníamos en el principio con Dios. Y la conclusión de la nueva creación, de la obra de redención del Espíritu Santo, es llegar a participar otra vez de esa naturaleza que teníamos con Dios. Tener comunión con Cristo en esos aspectos, tener comunión con Dios, tener esa vida eterna que Él ofrece. Esta comunión que es con Dios, esa comunión espiritual con Dios de cada uno de los creyentes con Dios, da lugar a la comunión de los creyentes unos con otros.
Es en Cristo que nosotros somos uno. Sois uno en Cristo. Es por estar en Cristo que tenemos comunión unos con los otros. El poder estar en Cristo participando de esa vida espiritual que en su gracia ha ordenado a través de la redención es que de forma natural nosotros somos llevados a tener comunión con los santos que están en Cristo también con nosotros. Porque estamos en la misma posición ante Dios. En la misma. Participando de las cosas que son para nosotros y que tenemos en común los hijos de Dios. Ahora tenemos todas las cosas en común con Dios. Tenemos la mente de Cristo, buscamos lo mismo que Cristo busca, tenemos los mismos intereses de Cristo, odiamos lo que Cristo odia y amamos lo que Cristo ama. Tenemos todo en común. Jesús oró al Padre diciendo que sean uno, así como nosotros somos uno. La comunión que ellos vivan, como si Cristo estuviese diciendo, sea la misma comunión que han visto y experimentado en nosotros, en la Trinidad. Entonces, de las características de tener comunión con Dios, surge la comunión de los que son de Dios. En 1 de Juan capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan usa la palabra comunión con Dios. Si tenemos comunión con Él, dice, es la misma palabra que Él usa en tener comunión unos con otros. La misma relación tenemos unos con otros porque todos tenemos la misma relación con Dios. Nuestra comunión con Dios la tenemos que ver como un privilegio, hermanos. Como un privilegio que Adán y Eva perdieron en el jardín del Edén el día que desobedecieron a Dios. Y que el hombre no le conoce, el hombre que no le conoce, aún anda buscando en este mundo. El hombre que anda en tinieblas, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que sigue muerto en sus delitos y pecados, no conoce lo que es esa comunión con Dios. Nunca la ha experimentado. Pero el día que Adán fue expulsado, el día que él empezó a vivir fuera del jardín, desde el día que él entendió que él iba a morir, a partir de ese instante Adán y Eva comenzaron a vivir con un sentido de temporalidad, de tal forma que eso los hizo enfocarse solamente en aquello que es temporal, en aquello que es terrenal, porque ya no iban a vivir para siempre. Perdieron su comunión con Dios. Fueron expulsados de su gloria. Eso hizo que ellos se enfocaran en el aquí y en el ahora. Desde entonces el hombre ha nacido con ese sentido de falta de compañía. El hombre vive una soledad que él no se puede explicar. Él está en una búsqueda de algo que él no está seguro de lo que es. Y esa inseguridad y ese desasosiego es lo que él ha es lo que él ha tratado de satisfacer en su carne y por medio de la carne, por medio de su propio esfuerzo. Pero él ha quedado insatisfecho y sigue insatisfecho. Estamos rodeados de personas, tenemos miles de medios de comunicación, pero seguimos teniendo el sentido de soledad, de falta de compañía real. Porque la comunión verdadera es con el principal objeto y no está ausente. El día que Adán y Eva pecaron, ellos perdieron todos sus privilegios. Pero ahora, cuando yo entro en una relación con Dios, por medio de esa relación con Él, se me permite volver a obtener aquellos privilegios perdidos. El primero de los cuales es compañía, es la verdadera compañía que yo necesito. El hombre fue creado para vivir en comunidad. Dios nos creó de esa manera. La comunidad o la comunión es una característica eterna de la Trinidad. La Trinidad siempre ha vivido en comunidad, siempre ha vivido en una comunión perfecta. Y así Dios nos creó cuando nos hizo a su imagen y a su semejanza. En la mente de Dios, Él no concibe a un ser humano en aislamiento. Dios no creó al ser humano para vivir aislado. No es bueno que el hombre esté solo. Yo le haré ayuda idónea, dijo el Señor.
Y a partir de ahí el hombre y la mujer y Dios estuvieron viviendo en comunidad como lo es la Trinidad. El primer privilegio que es restaurado en el hombre regenerado es su comunión con Dios. Ese es su primer privilegio. El primer privilegio es el sentido de la presencia de Dios en su vida. Es el sentido de la compañía de Dios en su vida. Y el segundo privilegio es la posibilidad de verdaderamente establecer la comunión unos con otros, con nuestros hermanos en Cristo. Nadie puede llegar a una iglesia y tratar de tener comunión con esos miembros de esa iglesia si esta persona no tiene primeramente una comunión real con Dios, sin conocer a Dios, sin haberse reconciliado con Dios. Sí podemos llegar a tener una relación superficial con esos miembros, hablar, coincidir en muchas cosas terrenales, pero sin tener una comunión de dos personas que han nacido de nuevo y que entre ellas comparten el mismo Padre. Necesito primero restaurar mi comunión con el Dios que me ha creado. Eso es lo primero. Estoy fuera de la presencia de Dios. Estoy fuera de la comunidad de Dios. Estoy fuera de la salvación de Dios. Y para volver a obtener todos esos privilegios de su gracia, necesito restaurar mi comunión con Él por medio de Jesucristo primero. Necesito pasar de muerte a vida, para luego tener comunión con los hijos de Dios que tienen también esa misma vida. Y es por medio de esa comunión con los hijos de Dios que yo sé con certeza que yo he pasado de muerte a vida, que tengo comunión verdadera con Dios. Dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? En que amamos a nuestros hermanos. La comunión real entre nosotros los hermanos es una evidencia de que yo conozco, que tengo una relación verdadera con Dios. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a nuestros hermanos. Todos esos creyentes de Hechos 2, ellos manifestaban esas características profundas de la comunión entre unos y otros, por el hecho de que tenían una comunión real con Dios y lo sabían verdaderamente cada uno de ellos. Primeramente se empieza con la comunión con Dios. La palabra comunión está íntimamente relacionada con la palabra conocer. Comunión y conocer es prácticamente, viene de la misma raíz. La palabra comunión es conocer. Y Jesús dijo en el capítulo 17, versículo 3, que el tener comunión con Dios y con Él mismo es ser poseedor de la vida eterna. Él dijo en Juan 17, 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que tengan comunión contigo, el Dios único, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La comunión con Dios es conocer a Dios. Y eso se deriva a una vida eterna. Tú sabes que hay una diferencia entre conocer a alguien y conocer acerca de alguien. Es posible conocer mucho acerca de una persona y sin embargo nunca haberla conocido realmente. Por ejemplo, muchos conocen al presidente de España, ¿cierto? Uno puede saber su edad, uno puede saber su altura, uno puede saber su carrera, su religión o su falta de religión. Uno puede saber dónde nació, uno puede saber sus promesas políticas, también uno puede saber si las cumple o si no las cumple, porque son conocidas públicamente. Y uno puede saber dónde está cada día de la semana nuestro presidente. La prensa nos informa de sus visitas a otros países y cuando está en el gobierno o si está de vacaciones, todo lo podemos conocer. Su voz es reconocida fácilmente. Tú escuchas su voz y sabes quién es, que es el presidente de tu nación. Y puede que su rostro aún sea más conocido, incluso que algunos de tus familiares. Uno puede saber tanto del presidente que se puede sentir como que tuviera una relación íntima con él, como si fuera un amigo personal, pero el presidente puede ser un desconocido todos los días en tu vida. Porque entre los dos, entre tú y él, no ha habido una relación ni tampoco un encuentro. Nunca lo ha habido. Conocer acerca de alguien y conocer a alguien puede significar dos cosas completamente diferentes. En Juan 17, el Señor Jesucristo oró a su Padre por sus discípulos.
Aquí Jesús declara que la vida eterna, como hemos visto recién, es conocer al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Vida eterna no es simplemente saber verdades teológicas, hermanos. Tener la vida eterna no es solamente conocer acerca de lo que Dios ha dicho, conocer acerca de doctrinas teológicas, aunque el conocer el Evangelio es esencial para la salvación. Tampoco tener la vida eterna significa tener un corazón lleno de experiencias religiosas. No importa cuánto de sinceras hayan sido esas experiencias, ni ser miembro o haberse bautizado en una congregación. Eso no es tener vida eterna o conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. No importa cómo de bíblicas sean esas creencias que tú has tenido en esa iglesia. Ni haber hecho una decisión en una reunión. Y no importa cómo de sincera ha sido esa decisión tuya. Eso no es tener vida eterna. Vida eterna es la obra gloriosa que Dios hace al respirarle vida espiritual a uno que está muerto espiritualmente en su pecado. Y lo trae a confiar en Jesucristo para el perdón de sus pecados. Por esta obra, el pecador es traído a un conocimiento vivo y real de Dios por revelación y unión personal con su Hijo Jesucristo. Simplemente saber cosas acerca de Cristo sin la vida y el poder de Cristo en el alma deja al pecador igualmente en su muerte. Es necesario que nos examinemos, hermanos, y nos preguntemos, ¿conocemos a Jesucristo? ¿O solamente nosotros conocemos acerca de Él? ¿Lo conocemos a Él? ¿Tenemos una comunión real con Dios? ¿O lo que tenemos es un montón de información acerca de Dios? Podemos debatir 2 horas acerca de esas cosas, pero ¿tenemos una comunión con Él? Pero uno, ¿cómo viene a este conocimiento verdadero de Jesucristo? ¿Cómo viene uno a este conocimiento verdadero? ¿Cómo uno llega a tener esta comunión con Dios que antes no la tenía? Jesús llamó a esta comunión con Dios ser nacido de nuevo. En Juan capítulo 3, versículo 3, Él se lo enseñó a un líder religioso llamado Nicodemo, quien sabía mucho del Mesías. Nicodemo conocía acerca del Mesías y lo conocía mucho, pero no reconoció que Él mismo era el Mesías, aquel que estaba delante de Él, hablando con Él. Nicodemo era un extraño ante aquel quien Él creía conocer tanto. Él le decía, Nicodemo dijo acerca del Señor, sí, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer las señales y las cosas que tú haces si no está Dios con él. Pero no te conocemos ni tenemos una relación en común íntima contigo. Es como si él estuviese diciendo. Nicodemo era un principal, era un erudito en la palabra, se esforzaba en la santidad seguramente. Imposible que no conociera a Dios este hombre y no tuviera comunión con Dios. Es imposible que Nicodemo no conociera a Dios. Pero Cristo dijo que nadie va al Padre si no es por Él. Nadie conoce al Padre y tiene comunión con el Padre si no conoce primeramente al Hijo. Este nacimiento o esta regeneración es la obra de gracia y omnipotencia que el Espíritu Santo obra en el corazón del pecador. Nunca ha sido y nunca será el resultado de algún esfuerzo religioso humano como Nicodemo se creía que tenía. Dice en Tito 3, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es Dios quien manda su Espíritu a mostrarle al pecador su estado perdido y rebelde en la consecuencia que él se encuentra. Es Dios el que abre sus ojos, y cuando el pecador ve que su pecado es odioso e inmundo y que su pecado, y por su pecado él está bajo la condenación de Dios, y un Dios justo, él clamará por misericordia, por un Salvador. Entonces, ¿te acuerdas de Hechos capítulo 2, versículo 37? ¿Cómo respondieron ante el mensaje de Pedro aquella multitud? Dice que al oír esto se compungieron de corazón
Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El que ha sido despertado de la libertad de sus pecados creerá y se aferrará con todas sus fuerzas al Señor Jesucristo, porque Dios le ha dado un corazón nuevo. Él obedecerá al Señor en todo, descubriendo la gloria de su misericordia y de su gracia. Dice en Juan 14, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Es decir, vendremos a Él y tendremos comunión verdadera con Él. No hay nadie tan precioso como el Salvador Jesucristo para aquel quien ha sido rescatado de las mandíbulas del infierno. Para los que creéis, Él es precioso. Y la salvación se encuentra en una persona, en Jesucristo, y nosotros necesitamos conocerle con urgencia. Jesús vino al hombre como el profeta de Dios, para que el hombre conociera la voluntad de Dios. Él dijo: no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Conoces tú a Cristo como el profeta de Dios? ¿Como aquel que vino a revelarte la voluntad de Dios para ti? Si tú quieres saber la voluntad de Dios, tú tienes que oírlo a Él. Tienes que oír a Cristo. O más bien altercas con la voluntad de Dios y altercas con la palabra de Dios cuando ésta llega a ti. Jesús vino al hombre como sacerdote también. Jesús representó al hombre delante de Dios y le ofreció un sacrificio que fue aceptable a Él. Él entregó su propio cuerpo. Él derramó su propia sangre por el pecado de su pueblo y para interceder por ellos. Cristo sumo sacerdote, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, habiendo obtenido eterna salvación. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ello. Hebreos 9 y Hebreos 7. Tú conoces a Cristo como el sacerdote de Dios. Has confiado en su sacrificio perfecto como tu única esperanza para el perdón de tus pecados. Tu deuda de pecado solamente puede ser destruida por la fe en la sangre de Cristo. No hay otra manera. Pero Jesucristo también vino como Rey, y ya terminamos. Él fue y es Dios soberano, el Rey del universo. Él es quien da a su pueblo fe y arrepentimiento. Los hace santos y los mantiene santos. Reina sobre ellos y les ha preparado un reino glorioso donde ellos habitarán cuando Él regrese por cada uno de ellos. Dice en Hechos 5:31, a este Dios ha exaltado en su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El solo, soberano bendito, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio. Primera de Timoteo 6:15. Y aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, el único y sabio Dios. Judas 24. ¿Tú lo conoces a Él como tu Rey? ¿Te has postrado ante este Señor poderoso con gran temor y temblor? ¿Y has puesto toda tu confianza en Él para salvarte y mantenerte salvo mientras Él regresa por ti? Lo único que puede conquistar tus pecados internos, lo único que puede conquistar tus pecados externos y llevarlos por los caminos justos de Cristo es el Rey que reina supremamente en tu vida. Jesucristo el profeta, Jesucristo el sacerdote, Jesucristo el Rey. No es solamente un nombre, no es solamente un nombre. Él es Dios omnipotente y vivo, el soberano de toda la creación. Dice en Juan 1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios.
Cuando Jesús caminó en la tierra, en él habitaba toda la plenitud de la deidad, vestida en un cuerpo humano, dice en Colosenses 1. ¿Te has postrado ante él? ¿Lo has reconocido como Tomás en aquel día cuando le dijo, Señor mío y Dios mío? ¿Lo conoces como tu Dios? Juan escribió con certeza, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La palabra de Dios es sencilla y es clara. Es sencilla y es muy clara. Tú puedes decir con seguridad, juntamente con Juan, que tienes esa vida que Dios ofrece en Cristo. Pablo le dijo a los de Tesalónica, porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan a ustedes. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. ¿Para qué? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Para dar retribución vendrá el Señor como fuego, como llama, a dar retribución a los que no conocieron a Dios, a los que no tuvieron una comunión personal con Él, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dice en Lucas capítulo 13, versículo 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empezaréis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. No os conozco. Nunca he tenido comunión con ustedes. Ustedes sabían de mí, pero yo nunca he tenido comunión con ustedes. Apartaos de mí, dirá el Señor. No os conozco. No sé quiénes sois. Solo saber que Jesús es el profeta no es lo mismo que oír a ese profeta. Solo saber que ese sacerdote ha muerto no es lo mismo que tener fe en ese sacerdote que murió por tus pecados. Y solo estando de acuerdo que hay un rey no es lo mismo que humillar tu corazón ante ese rey. Conocer a Jesucristo es la vida de Dios obrando en el alma del hombre, llevándolo a ese hombre a esa revelación viva y personal con el Hijo de Dios y conformando al pecador a su palabra. ¿Conoces tú a Jesucristo? Para tener comunión con tus hermanos, debes conocer primero a Dios. Esta comunión que la Biblia declara, no una comunión superficial, la que la Biblia declara. Debes conocer primero a Dios, debe tener primero una comunión con Él. ¿Tú temes a Dios? ¿Tú eres parte de ese pacto de Dios? ¿Por qué te pregunto esto? Porque dice en el Salmo 25:14 que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Dios es con aquellos que temen a Él. Son con aquellos que pertenecen y conocen ese pacto. En el próximo día, hermanos, nosotros veremos en qué se manifestaba esa comunión entre aquellos que habían recibido la palabra de Dios. Vemos aquí que ellos tenían una comunión especial, su comunión no era superficial, ellos conocían a Dios verdaderamente, ellos habían recibido su palabra, ellos estaban experimentando ese fruto del poder del Espíritu Santo y de la predicación del Evangelio. Y se estaba manifestando una comunión en ellos y esa comunión tiene grandes características. Ya lo veremos en el próximo día. Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes. ¿Qué significa esto realmente? Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Dice que ellos perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué significa un corazón sencillo? ¿Qué significa esa alegría que compartían ellos unos con otros? Y dice que estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Estas son características de esa verdadera comunión que tenían
unos con los otros, que si el Señor nos permite, después de haber revisado y haciendo hincapié, hermanos, que primeramente es la comunión con Dios y luego observar esa comunión con los hermanos, es vital y esencial. Es vital y esencial. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.